Buenos días, doctores. El día de hoy vamos a hablar acerca de complicaciones en la artroplastía total de cadera como parte del programa de cirugía articular de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Soy el doctor Román Samuel Priego Morales, residente de cuarto año, y nuestro profesor titular es el doctor Edmundo Berúmena Farrate. Como introducción al tema, es importante mencionar que aunque las complicaciones graves tras una artroplastía total de cadera no son frecuentes, cuando estas ocurren pueden interferir significativamente con la recuperación de nuestro paciente. Existen complicaciones mayores como el infarto agudo al miocardio o la tromboembolia pulmonar, pero estas suelen estar más relacionadas con las condiciones propias del paciente. Como ortopedistas debemos poner especial atención en las complicaciones quirúrgicas que sí están bajo nuestro control, como la inestabilidad protésica, la trunionosis, las discrepancias en la longitud de las extremidades y las lesiones vasculares. La inestabilidad posterior a una artroplastía total de cadera sigue siendo una de las complicaciones más complejas de manejar después de esta cirugía, y la luxación es la causa número uno de revisión quirúrgica. La incidencia puede ser tan baja como un 0.3% en artroplastías primarias, pero puede alcanzar hasta el 28% en cirugías de revisión. Existen factores que aumentan este riesgo tanto del lado del paciente como cirugías previas o enfermedades neuromusculares, tanto del lado quirúrgico como el abordaje, la posición de los implantes o el tamaño de la cabeza femoral. Una vez que se presenta la luxación, va a ser esencial establecer un diagnóstico preciso. Esto implica una historia clínica completa, una exploración física minuciosa y los estudios de imagen pertinentes. Muchas luxaciones pueden resolverse con reducción cerrada, pero si se repiten o hay causas anatómicas identificables, se debe considerar una cirugía de revisión en ese momento. La fisiopatología de la inestabilidad en una artroplastía de cadera suele ser multifactorial. Esta se puede clasificar en función del momento en que ocurre como una inestabilidad temprana, intermedia o tardía. Las tempranas ocurren en los primeros 6 meses y en las intermedias que van hasta los 5 años. Estas suelen deberse a trastornos neuromusculares preexistentes, una mala posición de los implantes o pinzamientos. Y pueden tratarse, en la mayoría de los casos, con una reducción cerrada de forma exitosa. En cambio, en las tardías, que se presentan a más de 5 años después de la cirugía, tienden a estar relacionadas con desgaste del implante, aflojamiento o pérdida del soporte óseo y muscular, por lo que muchas veces estas requieren de una cirugía de revisión. Y también existe una clasificación anatómica de 6 tipos, que es la que vemos en la tabla de la parte de abajo, en la cual el tipo uno se debe a una mala posición del componente acetabular, la tipo 2 una mala posición del componente femoral, la tipo 3 por una deficiencia muscular, la tipo 4 por un pinzamiento, la tipo 5 por desgaste del polietileno y la tipo 6 es de etiología desconocida. En cuanto a los factores de riesgo relacionados con el paciente, es importante reconocer que muchos de ellos no son modificables, pero que sí se deben identificar para poder anticipar un manejo adecuado. El sexo femenino ha sido asociado a un mayor riesgo de luxación tras una artroplastía total de cadera primaria, aunque esto no va a influir en los resultados en una cirugía de revisión. Los pacientes con cirugía previa de cadera, trastornos cognitivos o alcoholismo tienen un riesgo elevado por un aumento en la posibilidad de caídas o incumplimiento con las restricciones postoperatorias. La edad también puede influir, no tanto por la edad por sí sola, sino por su asociación con otras comorbilidades en el paciente. Y desde el punto de vista anatómico, condiciones como displasia, osteotomías previas o laxitud ligamentaria también nos pueden predisponer a una inestabilidad posterior a la cirugía. También los trastornos neuromusculares y un rango de movilidad preoperatorio
muy amplio, se han identificado como factores de riesgo relevantes para presentar inestabilidad. En cuanto a los factores de riesgo quirúrgicos, también son importantes tomarlos en cuenta, perdón, en el riesgo de inestabilidad tras una artroplastía total de cadera. Uno de estos riesgos y uno de los más estudiados es el abordaje quirúrgico como tal. Sabemos que los abordajes que comprometen la cápsula posterior y los rotadores externos de la cadera, como es el caso del abordaje posterior, están asociados con una mayor tasa de luxación. En el caso de este abordaje, de hasta el 3.2%, cuando no se realiza una reparación de la cápsula. Sin embargo, en términos comparativos, el abordaje anterolateral tiene una menor tasa de luxación de un 2.18% y el abordaje anterior directo cuenta con resultados mixtos, lo cual nos lleva a una evidencia no concluyente. Hay estudios que mencionan que tiene incluso una tasa más baja de luxación y en otros estudios, sin embargo, se menciona que puede ser una tasa más alta. El pinzamiento o conflicto mecánico es una causa importante de luxación y ocurre cuando dos superficies protésicas o estructuras óseas colisionan en rangos extremos de movimiento. Influyen factores como osteofitos no removidos, una mala colocación del implante o incluso el tipo de cuello femoral. Aquí nos puede ayudar el uso de cabezas femorales grandes para aumentar la distancia de salto y el rango antes del contacto. Hablando de la posición de los implantes, una mala posición del componente acetabular o del componente femoral va a elevar el riesgo de luxación. Una anteversión excesiva nos va a dar una inestabilidad anterior, una retroversión o anteversión insuficiente nos va a aumentar el riesgo de luxación posterior. Por lo que la zona segura será de unos 40 más menos 10 grados de abducción y 20 más menos 5 grados de anteversión. Aunque existen valores ya establecidos como zona segura para la orientación del componente acetabular, muchas luxaciones ocurren incluso cuando el componente se encuentra dentro de estos rangos. Esto nos sugiere que la zona segura puede variar entre pacientes y depende también de factores como la relación espinopélvica, de la cual vamos a hablar en un momento, y es fundamental individualizar la colocación del implante para optimizar la estabilidad en cada paciente. El tamaño de la cabeza femoral es otro factor clave, ya que una cabeza más grande permite mayor rango antes de que ocurra un conflicto mecánico. También va a incrementar la distancia de salto, que se refiere a la distancia que la cabeza femoral se debe desplazar para salirse del componente acetabular. Y esto va a resultar en una reducción de la probabilidad de luxación. También la introducción de los polietilenos altamente reticulados nos han permitido utilizar liners más delgados y cabezas más grandes, lo que ha contribuido a una disminución general en las tasas de inestabilidad. Y finalmente tenemos también a los liners que influyen en la estabilidad. Los liners elevados pueden ser útiles para aumentar la cobertura, pero disminuyen el rango de movimiento y pueden causar pinzamiento del cuello femoral con el reborde del liner. En cambio, los liners oblicuos o face changing pueden ofrecer cobertura adicional sin limitar tanto el movimiento y el uso de este tipo de liners debe individualizarse en cada paciente dependiendo del riesgo de inestabilidad que presente. Entonces, para poder abordar de forma efectiva la inestabilidad secundaria a una artroplastía total de cadera, es fundamental que realicemos un diagnóstico preciso en el cual se identifique la causa del evento de la luxación. Todo esto comienza con una buena historia clínica en la que debemos registrar en qué posición se encontraba el paciente y qué movimiento estaba realizando al momento de la luxación.
ya que esto nos puede dar pistas sobre la dirección de la luxación, una presencia de pinzamiento o una posible mala posición del implante. En cuanto a la exploración física, también debe de ser detallada. Debemos evaluar la fuerza de los músculos abductores, la longitud de los miembros, la marcha y el estado neurológico del paciente. Y no hay que olvidar que es importante siempre descartar una infección, especialmente si es una luxación tardía. En cuanto a los estudios de imágenes, debemos tener radiografías tanto antes como después de la reducción. También, si es posible, revisar las radiografías de la cirugía primaria, si es que estas están disponibles, para poder evaluar si ha habido desgaste o cambios en la posición de los implantes. Siempre se debe iniciar con una radiografía AP de pelvis y una radiografía AP de cadera. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la vista AP de pelvis nos puede dar la falsa impresión de que el acetábulo se encuentra en anteversión, por lo que no se debe confiar únicamente en esta proyección. Hay que tener en cuenta siempre que ninguna de estas radiografías es perfecta, por lo que en muchos casos la tomografía resulta ser la herramienta más precisa para poder valorar la posición del implante. En el manejo de en las luxaciones tempranas, como ya mencionamos, son las que se presentan dentro de las primeras 6 semanas. Estas pueden tener un buen pronóstico con una reducción cerrada, logrando estabilidad en más del 80% de los casos. Sin embargo, cuando las luxaciones se vuelven recurrentes o cuando aparecen en fases tardías, la tasa de falla del tratamiento conservador se eleva considerablemente, por lo que en estos casos se debe de pensar en una revisión quirúrgica. En los casos en los que se logre una buena reducción, va a ser fundamental educar al paciente sobre las posturas que debe evitar y también se puede llegar a considerar el uso de una férula o un inmovilizador, aunque su eficacia no esté bien demostrada. Y para pacientes con problemas cognitivos o neuromusculares, una opción puede ser un yeso tipo espica, aunque este se debe usar con precaución por problemas de higiene y la tolerancia que pueda tener el paciente a usarlo. En las luxaciones tipo 1, la causa es una mala posición del acetábulo. Si el componente está claramente mal orientado, hay que meterlo a una cirugía de revisión. Si está cerca de su posición ideal, se puede intentar con una revisión únicamente del liner, por uno elevado o con cambio de orientación, pero esto solo debe usarse para corregir desviaciones leves. Y hay que tener en cuenta un dato importante, que el cambio aislado del liner se asocia con un mayor riesgo de recidiva. En las luxaciones tipo 2, la causa de esta luxación es una mala posición del componente femoral y en estos casos se recomienda revisar el vástago, a menos que se trate de un implante modular que permita modificar la versión o la orientación del componente. Lo recomendado es realizar la cirugía de revisión de este componente y si ambos componentes están mal posicionados, se empieza corrigiendo el que esté peor posicionado. En las luxaciones tipo 3, la causa va a ser un déficit muscular. Estas luxaciones van a ser de difícil manejo y las opciones de tratamiento que tenemos es una revisión si hay mala posición de los implantes, el uso de componentes doble movilidad o cambio de liner, procedimientos de tejidos blandos y aquí es importante tener en cuenta que un aumento de tamaño de cabeza no va a compensar el déficit abductor. La luxación tipo 4 se va a deber a un pinzamiento. Y cuando la causa de la luxación es un conflicto mecánico, el objetivo va a ser eliminar el contacto anómalo entre los componentes y esto puede requerir de una revisión protésica, pero también se puede intentar un cambio de liner o aumentar el largo del cuello femoral para poder cambiar el offset. Las luxaciones tipo 5 se deben al desgaste del polietileno y se van a manejar como una osteolisis, aunque se puede intentar un recambio del liner
no siempre esto va a restaurar la estabilidad de la prótesis. En las luxaciones tipo 6, donde no se encuentra una causa clara, se debe hacer una revisión muy cuidadosa en quirófano y si no se identifica el problema, se pueden utilizar liners doble movilidad o constreñidos y en algunos casos incluso optar por una cirugía de salvamento. Otra opción que tenemos para el tratamiento de la inestabilidad es el avance trocantérico, que es otra opción que puede ser útil en casos seleccionados con implantes bien posicionados, pero con una mala tensión muscular. Un estudio reportó un 81% de éxito en 21 caderas con luxación crónica, con implantes bien posicionados, pero no existen como tal estudios extensos en la literatura. Sin embargo, debido al riesgo de no unión y de falta de evidencia en estudios grandes, el uso de estas técnicas se ha vuelto poco común. Se han descrito también diversas técnicas en cuanto a los tejidos blandos, incluyendo el uso del injerto de tendón de Aquiles, el avance del glúteo medio y la reubicación de la fascia lata. Y ya por último tenemos el procedimiento de Yellowstone o la artroplastía de resección. Esta es una medida de último recurso en casos de inestabilidad protésica intratable. Aunque su función va a ser muy limitada, puede ser necesaria en situaciones donde han fallado todas las alternativas quirúrgicas que hemos mencionado previamente y tener en cuenta que es clave preparar al paciente para esta posibilidad en el seguimiento a largo plazo. En cuanto a la relación espinopélvica que mencionábamos hace unas diapositivas, en años recientes esta se ha identificado como una causa importante de inestabilidad en artroplastías totales de cadera y es el predictor más fuerte de inestabilidad posterior a una artroplastia de cadera. Esto particularmente en pacientes con fusiones espinales previas, los cuales van a presentar tasas significativamente mayores de luxación, superando incluso factores como Parkinson o demencia. Además, el número de estos casos va en aumento, lo que resalta la importancia de identificar a estos pacientes que van a tener un alto riesgo de inestabilidad y tener en cuenta también otras patologías como espondilitis anquilosante, espondilolistesis o enfermedades de disco degenerativas. En cuanto a la biomecánica de la relación espinopélvica, una menor movilidad lumbosacra nos va a llevar a un aumento compensatorio de la flexión femoral. Normalmente, cuando un paciente pasa de una posición de pie a sentado, la lordosis lumbar disminuye a medida que la pelvis se inclina posteriormente entre 20 y 30 grados aproximadamente. Mientras ocurre esto, la cadera se va a flexionar entre unos 55 y 70 grados, lo que permite que la parte superior del tronco y el fémur alcancen una flexión total de aproximadamente 90 grados. Sin embargo, cuando la unión lumbosacra pierde movilidad debido a una fusión o debido a una enfermedad degenerativa, se produce un aumento compensatorio de la flexión femoral, dando como resultado que por cada grado de disminución en el movimiento espinopélvico se produce un aumento de aproximadamente 1 grado en el movimiento de la cadera. Entonces, una deformidad espinopélvica puede llegar a provocar incluso que un implante previamente bien posicionado se desplace. Por ejemplo, si un paciente desarrolla una enfermedad degenerativa lumbar después de una artroplastia de cadera, la pérdida de la lordosis lumbar y la inclinación posterior de la pelvis pueden causar una anteversión excesiva del implante acetabular al estar de pie. Esto aumenta el riesgo de pinzamiento posterior y de inestabilidad anterior. Y por el contrario, si un paciente se fusiona en lordosis, el sacro puede perder la capacidad de inclinarse posteriormente a la hora de sentarse, lo que va a disminuir la anteversión funcional y la inclinación del paciente en posición sentado,
y esto nos va a llevar a un riesgo de pinzamiento anterior y de una inestabilidad posterior. El manejo quirúrgico en pacientes con disfunción espinopélvica requiere de una estrategia personalizada a cada paciente. El uso de cabezas más grandes y componentes de doble movilidad puede reducir el riesgo de luxación. También es importante ajustar el posicionamiento del componente acetabular según la deformidad espinal del paciente y esto puede llegar a marcar una gran diferencia. Cuando los pacientes presentan una inclinación anterior fija de la pelvis, es recomendado aumentar la anteversión del implante acetabular para evitar el pinzamiento anterior al sentarse, ya que la inclinación posterior de la pelvis puede estar limitada en este grupo de pacientes. Y por el contrario, en los pacientes con una deformidad de espalda plana debido a cambios lumbares degenerativos, pueden correr el riesgo de pinzamiento posterior e inestabilidad anterior al estar de pie. Por lo tanto, en estos pacientes suelen verse beneficiados de una disminución de la anteversión o evitar una anteversión excesiva. Otra de las complicaciones es la corrosión asistida mecánicamente. Esta causa una reacción tisular local adversa y se ha reconocido recientemente como un modo de fallo en pacientes con pares de fricción de metal sobre polietileno. Esto se describió por primera vez en la década de 1990. Sin embargo, este proceso disminuyó significativamente tras las mejoras en los diseños por parte de los fabricantes de implantes. Posteriormente, con la popularidad de las superficies de metal-metal, se observó un nuevo aumento en las reacciones tisulares locales adversas inducidas por el metal y a pesar del abandono que casi total de los apoyos de metal-metal en las artroplastías de cadera, se producen aún reacciones locales adversas similares en pacientes posoperados de artroplastia de cadera con pares de fricción de metal sobre polietileno debido a la corrosión en la unión cabeza-cuello. Hay que sospechar ante un paciente con dolor persistente en una cadera previamente estable y debemos hacer estudios dirigidos. Las radiografías por lo general suelen verse normales, así que el primer paso siempre va a ser descartar una infección. Si persiste la duda en el diagnóstico, se solicitan niveles de cobalto y si estos superan el 1.0 nanogramos por mililitro, se justifica una resonancia magnética con reducción de artefactos metálicos para poder evaluar el daño tisular. La confirmación definitiva del diagnóstico va a ocurrir durante la cirugía y el hallazgo típico va a ser la corrosión evidente en el cono de la cabeza femoral. Es fundamental enviar muestras de tejido y de líquido para un análisis histopatológico y cultivo, siendo característico en estos casos el hallazgo de necrosis e infiltrado linfocítico. Y para el tratamiento en estos casos debemos determinar la extensión del daño causado por la reacción tisular local adversa. Se debe realizar una sinovectomía completa y el debridamiento del tejido necrótico. Y se recomienda la colocación de una cabeza femoral de cerámica con una protección de titanio para disminuir la probabilidad de corrosión continua, que es como lo que vemos en la imagen de abajo. En cuanto a la discrepancia de la longitud de las extremidades, esta es una de las complicaciones más temidas posteriores a una artroplastia de cadera, no solo por los síntomas funcionales que puede provocar, sino también por el impacto emocional en el paciente, ya que incluso una pequeña diferencia puede resultar en molestias para nuestro paciente. Una discrepancia involuntaria se puede producir cuando los implantes acetabulares o femorales no restauran de forma adecuada el centro de rotación nativo de la cadera, lo que puede provocar un alargamiento o un acortamiento. Entonces el objetivo será restaurar el centro de rotación y el offset usando referencias óseas como la lágrima acetabular o el trocánter menor. Y bueno, también tenemos lesiones neurovasculares. A pesar de ser lesiones infrecuentes,
Las lesiones neurovasculares en una artroplastía total de cadera pueden ser devastadoras. Las lesiones nerviosas son más comunes, como vemos en las diapositivas, pueden llegar hasta el 3.7%, pero las vasculares tienen una mayor tasa de mortalidad y una mayor tasa de secuelas. Es importante conocer los factores de riesgo para poder prevenirlas, los cuales pueden ser cadera izquierda, mujeres, coxartrosis postraumática, cirugías de revisión y antecedente de displasia del desarrollo de la cadera. En cuanto a las lesiones vasculares, los vasos más afectados van a ser la ilíaca externa, femoral y la arteria obturatriz. Las causas de estas van a ser laceración intraoperatoria, erosión crónica, trombosis y daño térmico. La presentación de una lesión vascular va a ser de hipotensión intraoperatoria, sangrado y trombosis tardía. En el manejo de esta se puede realizar una reparación abierta, el cual es el manejo de elección en un sangrado activo, o también tenemos la posibilidad de manejarlas de forma endovascular con stents, angioplastía en lesiones contenidas. La mortalidad de estas lesiones va a ser del 7.3% y el riesgo de amputación de hasta el 1.6%. Y hablando de las lesiones nerviosas, estas van a ser más frecuentes, como ya habíamos mencionado. El nervio ciático va a ser el nervio más afectado, aunque también se pueden ver afectados otros nervios, como el femoral, el glúteo superior y el cutáneo femoral lateral. Las causas de estas lesiones van a ser un alargamiento, tracción, retracción, daño térmico o hematomas. Es importante tener en cuenta que el riesgo neurológico va a variar con el tipo de abordaje quirúrgico y la colocación de los separadores. En el abordaje lateral, por ejemplo, se expone al glúteo superior, mientras que en el abordaje anterior se compromete el nervio cutáneo femoral lateral con altas tasas de neuropraxia. Y el pronóstico de estas lesiones va a ser un 50% de recuperación completa a los 2 años. En lesiones leves, el 91% de estas se recuperan. Y tener en cuenta que la obesidad va a ser un factor de mal pronóstico. Muchas gracias por su atención.